Bueno, vamos ahora a hacer análisis de márgenes de retención. Ya tenemos diferentes constraints introducidas en nuestro diseño, porque lo hemos hecho progresivamente cuando nos ha sido necesario para los márgenes de activación, y ya tenemos información necesaria para incluir los paths tipo 2 y los paths tipo 3. Eso ha sido debido no solamente a la definición del reloj, sino a la definición de los inputs delays y de los outputs delays. Entonces este es nuestro punto de partida. Evidentemente el constraint del reloj aquí ya no tiene importancia para los márgenes de retención, que es independiente de la frecuencia de operación. Pero los inputs delays y los outputs delays son absolutamente necesarios para conocer las temporizaciones de los paths tipo 2 y tipo 3. Y vamos a empezar desde este punto. Recordemos que estamos ya hablando de una frecuencia máxima de operación ya calculada y que hemos reportado de casi unos 100 MHz, y que el margen de setup pues estaba alrededor de los 10 nanosegundos. Para ver los márgenes de retención tendríamos que irnos a la ventana de task y nos iríamos al report denominado hold, que es el que corresponde a los márgenes de retención. Lo activamos y nos aparece, como podemos ver, una slack de 0,391 nanosegundos. Si ahora activamos con el botón de la derecha el report timing y sin modificar ninguna de las opciones por defecto, que es la observación de los 10 peores resultados, vamos a ver a qué path corresponde. Y aquí lo tenemos. Por simple inspección del peor caso, que es el que tenemos aquí en primer lugar, se observa que es un path tipo 1, es decir, un path completamente contenido en el interior del dispositivo programable, que tiene su origen en el flip-flop de la variable de estado idle y termina en ese mismo flip-flop. Luego es un path que empieza y termina en el mismo flip-flop. Luego es un path tipo 1. Y si repasáramos el resto de los 10 primeros casos, pues todos son de tipo 1. Si miramos en la parte inferior lo que sería el waveform, pues vemos como tanto el reloj del origen como el reloj del destino son en el mismo ciclo. De ahí lo que habíamos dicho antes, de que el periodo no influye para nada en el margen de retención. Empezaríamos con el reloj del origen, sería nuestro punto de referencia. Tenemos en primer lugar el retardo del reloj del origen, que básicamente pues es la latencia del dispositivo programable, al cual le añadiríamos luego el data delay para obtener el punto de lo que llamamos el dato efectivo. En los márgenes de retención, el dato efectivo, recordad que tiene que ser mayor que el dato requerido. El dato requerido, ¿cómo se obtiene? Pues vendríamos otra vez aquí al waveform y miraríamos en primer lugar el retardo del reloj del destino, lo que llamábamos el parámetro E, que ni que decir tiene, es exactamente igual que el retardo del reloj del origen, porque es el mismo flip-flop, al que le añadiríamos el tiempo de hold. Y tendríamos el punto del dato requerido. La diferencia entre el dato efectivo y el dato requerido, aquí que aparece en sombreado en verde, sería nuestro slack. Si quisiéramos ver algún path diferente para ver la influencia del input delay o del output delay, quisiéramos ver un path tipo 2, por ejemplo, pues nos vamos otra vez al resumen
y volvemos a activar el report timing. Pero ahora sí que vamos a cambiar las opciones por defecto. Y no vamos a decir que nos muestre los peores casos, los 10 peores casos, sino aquellos peores casos en los cuales el punto de partida sea un pin de entrada. From un pin de entrada. Entonces listamos los pines de entrada. Y vamos a restringir la obtención de los peores casos siempre y cuando partan de estos puntos. Con eso estamos restringiendo que van a ser paths tipo 2, porque van a originarse en el exterior del dispositivo programable. Reportamos y aquí vemos que el peor caso pues es de casi 2,8 nanosegundos, que sería este caso 1, y es de una señal que digamos de un path que procede del exterior, que pasa a través del start y acaba terminando en el control path. Y si vemos el waveform, pues vemos la implicación de el input delay en primer lugar, al que se le añade ahora el data delay. En el input delay pues estaría incluido el retardo de datos y el retardo del reloj de origen, que se supone que está en el exterior del dispositivo programable. Y después añadiríamos pues el data delay, que sería el retardo de datos que ya está incluido en el path ya dentro del dispositivo programable. Tendríamos ahí nuestro dato efectivo. Y en cuanto al dato requerido, lo mismo que habíamos dicho en el caso anterior. Retardo del reloj del destino, aquí ya aparece la latencia del dispositivo programable, esos 2.688 nanosegundos, al que le añadimos el tiempo de hold. Y nos aparece ensombreado este slack. Es importante aquí que nos demos cuenta, para este caso de path tipo 2, lo importante que es el input delay. Y lo importante que es el data delay. En el sentido de que si se reducen considerablemente ambos parámetros, haremos que este dato efectivo se acerque considerablemente al dato requerido. Por eso muchas veces cuando estamos manejando con los paths tipo 2 dispositivos muy rápidos, nos estamos refiriendo a dispositivos que podemos tener unos input delays muy pequeños. Fijémonos que este input delay, el valor que estamos cogiendo aquí, es el valor mínimo que hemos puesto antes, no el valor máximo. Si tenemos un dispositivo muy rápido, podríamos tener pues aquí un dato efectivo que se acerque y que sobrepase este límite del dato requerido. Digo esto porque normalmente si tuviéramos que reportar o pensar dónde puede haber más posibilidades de problemas de margen de retención, es sin duda alguna en estos tipos de, así a priori, en los casos más generales, en este tipo de paths. Aquí lo que pasa es que, queramos o no, pues tenemos un data delay considerable. Que nos salvaguarda bastante incluso de la peor de las situaciones, que sería que tuviéramos un input delay de 0. El data delay aún sería suficiente para que los márgenes de retención fueran sin problemas, pero muchas veces esta lógica del data delay también podría estar muy reducido por una consideración de diseño, porque va a atacar a un sincronizador o lo que fuera, y entonces hay que ser cuidadosos. Los márgenes de retención suelen ser no problemáticos, pero pudiera serlo en alguno de estos casos, sobre todo de tipo path tipo 2. Bueno, vamos a pasar ahora a ver si podemos ver un path tipo 3, es decir, un path que empieza dentro del dispositivo programable, atraviesa algún puerto de salida y termina en el exterior. Pues vamos a hacer lo mismo, nos vamos al hold,
al resumen, seleccionamos, indicamos que queremos hacer un report y miramos. Y miramos ahora aquellos paths que no provienen, sino que van hacia los puertos de salida. Listamos los puertos todos de salida. Y vamos a ver esos peores casos para esta situación de path tipo 3. Y vemos que los márgenes son muy holgados. Y podemos ver que sería el más problemático, de nuevo, el que afecta a una salida directa del control path, la de la salida fin, puesto que las que provienen del data path pues aún son más holgadas. Y aquí pues podríamos hacer un seguimiento de esa situación, empezando por el reloj del origen, un punto de partida, al que le añadimos en este caso el clock delay, que es la latencia del dispositivo programable, porque recordemos que el path tipo 3 empieza dentro del dispositivo programable. Le añadimos el data delay y aquí tenemos el dato efectivo. Y en cuanto al dato requerido, partimos de nuevo del mismo ciclo de trabajo, pero desde el punto de vista del reloj de captura, es decir, del reloj del destino, y se obtiene el dato requerido restándole el output delay, porque el output delay que hemos puesto tenía un valor máximo de 4 y un valor mínimo de 3. El peor caso es el del valor mínimo, pero aún así pues tenemos un margen de retención aquí sombreado en verde pues enorme. Solo pueden haber problemas en estos tipos de paths con respecto a los márgenes de retención si los output delays son negativos. Y solo podemos tener output delays negativos si tuviéramos sobre todo unos retardos del reloj del destino que está fuera del dispositivo programable muy grandes. ¿Vale? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿En qué situación? Pues que fuéramos a atacar un dispositivo con un retraso del reloj del destino muy grande que superara los retardos de los datos, incluso tanto internos como externos, y superara de alguna forma o que hiciera que el dato efectivo no fuera superior al dato requerido. Y con esto ya terminaríamos todos los análisis con respecto a los márgenes de retención.